Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Dos imperios se enfrentaban, dos hombres cara a cara. Solo uno podría salir victorioso de aquello, y por primera vez no sería el de siempre. Os hablamos de Napoleón Bonaparte, por un lado, y el almirante Nelson por el otro. Aquel 21 de octubre de 1805, el pequeño emperador sufría una de sus más humillantes derrotas. Es la batalla de Trafalgar. Por cierto, batalla en la que estábamos metidos nosotros por culpa del infame de Fernando VII. Los orígenes de esta famosa batalla creo que no son necesarios que los expliquemos mucho en este capítulo. Bonaparte y los ingleses estaban a tortas desde el minuto cero. Recordemos que la intención de Bonaparte siempre fue invadir las Islas Británicas. De hecho, los revolucionarios franceses le encomiendan esa misión suicida al joven general Bonaparte, digamos que para quitárselo de encima, tal y como esta misma temporada hemos visto en la batalla de las Pirámides. Como ya contamos, Napoleón entiende que es pronto para esa misión suicida y por eso decide ir a por la India para asfixiar al Imperio Británico, que por esos años ya había sufrido la enorme pérdida de sus colonias al otro lado del charco. Pero Bonaparte no se iba a quedar mucho tiempo parado con esa idea de acabar con Gran Bretaña. Y para eso necesitaba, como siempre, la ayuda de sus caros amigos, los españoles. Es cierto que cuando Bonaparte en un primer momento exige esa ayuda al inepto de Carlos IV, su primer ministro Godoy salva los muebles dando al francés dinero. Es que no estábamos para entrar en esa guerra. Queríamos ser neutrales. Pero los ingleses, que no se fiaban nada de nosotros, y con razón, entendieron que tarde o temprano acabaríamos en las redes del pequeño emperador y nos empezaron a tocar las narices con nuestros barcos. Será un año antes de la batalla que hoy nos ocupa, cuando los ingleses hagan algo que definitivamente nos meta de lleno en ese conflicto, y del lado, cómo no, de Bonaparte. Supongo que esto nos sorprenderá, ¿no? Vamos a dejar un momento a los ingleses liando la parda con nuestros barcos y si os parece, os voy a presentar al otro gran protagonista del capítulo de hoy, el almirante Horatio Nelson. Había nacido en el año 1758 en Inglaterra. Era hijo de un párroco anglicano y podríamos decir que su infancia no fue precisamente ni feliz ni normal, sobre todo por su malísima salud. Lo tuvo todo y por su orden. Esto le llevó a no crecer mucho y a ser un poco enclenque, pero lo compensaba con un espíritu aventurero enorme. Prueba de ello es que con tan solo 12 años y tras la muerte de su madre pedirá permiso a su familia para enrolarse en la famosa Royal Navy. Nelson se marchó al Caribe primero, luego al Ártico a una expedición bastante arriesgada, después a la India, donde la enfermedad casi le cuesta una vez más la vida, porque era un imán, la verdad. Allí contrae la malaria, se recupera,
pero sufrirá secuelas toda su vida. La principal, una parálisis facial que será como el Guadiana durante toda la vida del almirante Nelson. Con todo, con solo 20 años será nombrado ya capitán. Tuvo su papel en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Luchará contra intereses españoles en el Nuevo Mundo, del que irá y vendrá en más de una ocasión. En uno de ellos tendrá problemas por ser demasiado estricto, tanto que le llevarán a estar 5 años en tierra. Podríamos decir, para resumir, que su estricto control de las normas le granjeó enemigos dentro del propio almirantazgo inglés. Incluso con el rey Jorge III tendrá sus problemas, pues Nelson había coqueteado políticamente con el príncipe Guillermo, hijo de este y con el que estaba a tortas por el poder. Eso, como os decía, le llevó a estar 5 años en tierra firme. Sin embargo, uno de los hechos más importantes de la historia le devolverá a primera línea. La Revolución Francesa estalla y a Nelson le necesitan. Y a partir de ahí el mar será su casa. La batalla contra España en San Vicente, la batalla del Nilo o su estancia en Nápoles serán sin duda algunos de sus puntos más fuertes. No detallaremos mucho más su biografía, pero cuando de nuevo estaba cerca de quedarse en tierra, llegó 1803, cuando Napoleón, como os contaba antes, inicia de nuevo las tortas contra Inglaterra, y el almirante Nelson volverá a ponerse al frente de la Royal Navy para pararle los pies al francés. Y vaya si esta vez lo hizo. Pero no adelantemos acontecimientos. Bueno, habíamos puesto en stand-by a los ingleses atacando naves españolas. Pues vamos a darle al play. El caso es que el 5 de octubre de 1804 varias fragatas inglesas atacan barcos españoles que venían de América, lo que provocará la muerte de varios civiles. Esto hace que el 12 de diciembre de ese 1804 España declare la guerra a Inglaterra y que el 4 de enero del año siguiente firmemos una alianza con Francia. Es decir, con Bonaparte. Qué caro francesa salió aquella firma. Pero claro, Napoleón, como hemos visto infinidad de veces ya en este podcast, era kamikaze, pero no idiota, y sabía que atacar sin más ni más a Gran Bretaña era un auténtico suicidio. Por eso decide que lo mejor, es una distracción. Y en marzo, ya del año 1805, lo tiene todo más que planeado. Era aparentemente sencillo. Mandaría a las antípodas unas escuadras francesas junto con españoles para que los ingleses fueran detrás de ellos. Es decir, jugaría al gato y al ratón. Una vez que los ingleses picaran el anzuelo a los franceses y españoles, estos debían volver rápidamente por donde habían venido para llevar a las tropas imperiales contra Gran Bretaña. Sin embargo, sobre el papel era una cosa, y en el mar fue otra muy distinta. No dieron pie con bola. Ese podría ser el titular de aquel plan de Napoleón. Las escuadras francesas y las españolas no se pusieron de acuerdo absolutamente en nada. Fijaros cómo sería que solo una consiguió salir de aquel atolladero diseñado por Bonaparte. Sería la escuadra dirigida por el almirante Villeneuve. El francés
lanzó varios ataques contra los ingleses para asegurarse que estos mordieran el anzuelo. Y sí, lo hicieron. Con eso, Villeneuve volvió a Europa, pero se encontró con una desagradable sorpresa. Resulta que cuando llega a Finisterre, la flota combinada se encontró con que los ingleses habían bloqueado el paso, es decir, no podrían tan fácilmente dirigirse a invadir nada de nada. Estaban todos bloqueados, así que la batalla fue inevitable. Oye, al final quedó en tablas, y todo a pesar de que la superioridad estaba supuestamente del lado francés, al menos en cuanto a número de tropas se refiere. Pero es que Villeneuve dudó mucho, muchísimo. Tanto dudó que en vez de esperar en Galicia ayuda o nuevas órdenes, cogió y se dio media vuelta. Su rumbo, Cádiz. Por eso, nuestra batalla de hoy tuvo lugar en tierras gaditanas. Cuando Napoleón recibe esas noticias, entra en cólera y después de acordarse de los muertos más frescos de su almirante Villeneuve, lo que hace es destituirle y nombrar a otro en su lugar. Pero mientras su sustituto llegaba, Napoleón dio a Villeneuve una orden. Una pésima orden que acabó precipitando el final de todo. El emperador quiso que las tropas francesas por mar se fueran hacia Nápoles para apoyar a las tropas terrestres que en esos momentos tenían problemas. Si Bonaparte llega a saber eso, se mete la lengua en sus imperiales posaderas. Los españoles el 8 de octubre de 1805 le dicen al francés que no, que es que eso es muy mala idea, que exponerse en alta mar a los ingleses es absolutamente suicida, que mejor se están quietos en la bahía de Cádiz y allí esperan a Nelson, que se dirigía hacia la zona para aliarse a tortas con ellos. Y de primeras parece que los españoles convencieron a Villeneuve y decide quedarse quietecito en Cádiz. Sin embargo, una noticia inesperada, el 18 de octubre de ese mismo 1805, hace que el almirante francés tome la peor decisión de toda su vida. Resulta que le llega la noticia de que su sustituto está cerca ya y decide que para restituir su honor, pues que sí, que se va a lanzar a alta mar como pedía Napoleón. No será hasta el amanecer del día 20 cuando por fin puedan salir de la bahía rumbo a Gibraltar. En total iban 33 naves, 18 francesas y 15 españolas. Entre las nuestras estaba la nave top de la época, la Santísima Trinidad. A bordo, más de 1.200 hombres y casi 140 cañones. Pero, por su lado, Nelson, ¿qué hacía? Pues sabía lo que el francés quería. Y claro, se fue detrás de él. Pero, por si esto fuera poco, la madrugada del 21 de octubre, con poco viento, Villeneuve tomó otra malísima decisión. Ordenó girar en redondo para evitar que Nelson les impidiera regresar a Cádiz como ruta de huida. ¿Y por qué fue mala idea? Pues porque no había ni viento, ni lo que es peor, espacio. Al final, lo que logró es que las 33 naves aliadas se taponaran unas a otras. Vamos, que se convirtió en su propia ratonera. Por su parte, el almirante Nelson, que lo estaba observando todo complacido, se lo estaba pasando como un enano, había dispuesto a sus 27 barcos en dos columnas. Una capitaneada por él a bordo del buque Victory. Toda una premonición. Y empezaron las tortas.
Eso sí, fue todo muy rápido y con el final esperado. Los franceses, o casi mejor dicho, los españoles, sufrieron una absoluta derrota, sin paliativos. Tanto que algunos barcos, pocos, franceses, consiguieron largarse hacia Gibraltar sin casi haber luchado. Otros pocos lograrán poner rumbo a Cádiz para protegerse. El resumen, los aliados pierden 23 de esos 33 barcos. Los ingleses, ninguno. Aunque sí perdieron a su jefe. Sí, el ganador de la batalla de Trafalgar, el almirante Nelson, no terminó de ver su gran victoria, porque murió poco antes de acabar. Resulta que una bala disparada por el enemigo le dio en la espina dorsal en plena batalla. Eran casi la 1:30 de la tarde, y Nelson sabía dos cosas. La primera, que había ganado, pero que la batalla de Trafalgar sería su tumba. Y 3 horas después, así fue. Curiosamente, los ingleses mandaron, una vez acabada la batalla, destruir uno de los barcos más importantes de Napoleón, el Orient. Con su madera construyeron el ataúd para Nelson. Con parte del hierro extraído del mástil, clavaron ese ataúd. Por tanto, resulta curioso que la batalla que ganó sea el escenario de su muerte y que un barco de su enemigo Napoleón fuera su tumba. Y todo a pesar de haber ganado. Pero, ¿qué pasó con Villeneuve? Pues que sobrevivió. Eso sí, será llevado prisionero a Gran Bretaña, donde asistió, eso sí también, al funeral de su enemigo Nelson. Sin embargo, sus días no acabaron allí. No. Bajo palabra, fue puesto en libertad y volverá a Francia. Allí intentó hacer las paces con su jefe, con el emperador Bonaparte, pero este ni siquiera se dignó a recibirlo. Y todo a pesar que fue él quien dio la orden que resultó a la postre el principio del fin de aquella batalla. El caso es que deprimido, el almirante Villeneuve se acabó quitando la vida poco tiempo después. Como dijo Benito Pérez Galdós en uno de sus célebres episodios nacionales, cuánto desastre santo Dios causado por las torpezas de un solo hombre. Y es cierto, aunque no toda la culpa fue de los franceses. De las bajas españolas, la culpa la tuvieron los ineptos de nuestros Borbones por poner a este país a los pies de Napoleón, Carlos IV y el infame de su hijo Fernando VII, el deseado. Ja, ja, hija. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.